Muy buenos días. Antes de comenzar mi presentación, quiero plasmar un deseo especial para ti que me observas desde la comodidad de la pantalla de tu computador. Mi deseo es que el amor, la paz y la misericordia de nuestro gran arquitecto y Padre del universo inonde tu vida y te acompañe siempre. Permíteme presentarme. Mi nombre es Antonio Rodríguez y en esta oportunidad te quiero invitar a un recorrido explorativo donde abarcaremos el tema la sensopercepción, el aprendizaje y la memoria. Un tema realmente bastante interesante que pretende explicarnos ese vínculo que existe entre el ser humano y el universo que le rodea. Además de explicarnos el cómo se logra desarrollar la inteligencia y la toma de conciencia en el nuevo ser. Pero fíjate, antes de entrar en materia, te quiero pedir dos cosas. La primera de ellas es que te coloques en un sitio cómodo y trates de acompañarme hasta el final. Y la segunda es que prestes atención a la siguiente reflexión motivacional que te voy a hacer. Y es que el hombre racional e inteligente no debe asumir la educación como una obligación o como una imposición fastidiosa, sino por el contrario, debemos aprender a asumirla como una magnífica y valiosa oportunidad para ingresar en las aras del saber. Porque lo que aprendemos diariamente se convierte en una gota de agua que se incluye en el océano de lo que desconocemos. Espero te haya gustado y sin más preámbulos vamos a comenzar. Y para iniciar te quiero hacer una sencilla pregunta. ¿Cómo logras tú concebir y entender el universo que te rodea? Pues fíjate, los seres humanos somos capaces de entender el mundo que nos rodea gracias a que somos capaces de sentir y de percibir. Y es a partir de estos dos términos que nos resultará más fácil entender en qué consiste la sensopercepción. Te explico. La sensopercepción es un proceso mediante el cual recibimos información de nuestros estímulos sensoriales a través de nuestros sentidos. Y que esa información es interpretada, codificada por nuestro cerebro para al final construir una experiencia expectativa consciente. Como su nombre lo indica, la sensopercepción se compone a partir de dos elementos, la sensación y la percepción. Entendiendo la sensación como aquel proceso fisiológico mediante el cual nuestros estímulos sensoriales, que se encuentran distribuidos por todo nuestro organismo, envían información a nuestro cerebro. Sucede que existen diferentes tipos de sensaciones. Tenemos sensaciones inter, extero y propioceptivas. Hablando de las sensaciones interoceptivas, son aquellas que nos proporcionan información de los procesos internos de nuestro organismo, a través de órganos como las vísceras. A través también de las sensaciones interoceptivas, estas modulan nuestro estado de ánimo. Tenemos las sensaciones propioceptivas, que son aquellas que tratan de posicionar nuestro cuerpo en el espacio, porque están ligadas a lo que es el movimiento y la postura. Y finalmente tenemos las sensaciones esteroceptivas, que son aquellas que nos brindan información de nuestro entorno a través de los sentidos, es decir, a través del gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Con esto podemos lograr entender que las experiencias del ser humano se forman a partir de procesos sensoriales. Es decir, en cada experiencia que tenemos en nuestra vida influyen tres componentes. Un componente físico, es decir, un estímulo. Un componente fisiológico, es decir, es la recepción y transmisión del estímulo al cerebro. Y tenemos un componente psicológico
que es la toma de conciencia. Y esa sensación se convierte en percepción en el momento que nuestro cerebro codifica e interpreta la información y crea la experiencia expectativa consciente. Es decir, nosotros podemos entender que el sistema de sensopercepción se forma a partir de tres cosas: un estímulo, un procesamiento y transmisión del mismo hacia el cerebro, que lo codifica y construye, es el encargado de construir esa experiencia o ese conocimiento. Y es ese conocimiento, esa experiencia, lo que se conoce como percepción. ¿Y esa percepción de qué resulta? De ese proceso de sensación. Lo que nos lleva a pensar y a entender que los comportamientos, tanto sensoriales como perceptivos, son necesarios, tienen un vínculo, una unión, y no puede existir el uno, están unidos. No puede darse un proceso de sensopercepción si faltan algunos de estos dos elementos. ¿Qué sucede? El ser humano cuenta con un sistema perceptivo con el cual se nace. Pero cuando nacemos con ese sistema perceptivo, lo tenemos, más cuando nacemos no lo tenemos desarrollado. Cuando nacemos tenemos esa tarea, la tarea de desarrollar el sistema perceptivo. ¿Cuál es ese sistema perceptivo? Lo engloba la percepción visual, la percepción auditiva, la percepción olfativa, es decir, la percepción de nuestros sentidos. Eso es lo que forma, nuestros sentidos forman el sistema perceptivo del ser humano. Pero ¿qué sucede? En el caso, por ejemplo, de la percepción visual. Cuando nosotros nacemos, nuestra visión es limitada. Es decir, no nacemos con una vista clara, ni precisa como lo podemos tener en este momento, ya adultos. Pero, ¿qué sucede? Nacemos con la capacidad innata de desarrollarlo. Tenemos la capacidad de escoger cuáles son los estímulos que consideramos necesarios y pertinentes para ese aprendizaje y desarrollo. Es por ello que los bebés siempre se apegan a los objetos con colores más llamativos, los objetos más brillantes, los que más se mueven, porque esos son los estímulos que lo ayudan a obtener el desarrollo de la visión como tal. Y lo mismo pasa con la parte de la percepción, por ejemplo, olfativa. Nosotros no nacemos con eso desarrollado, tenemos la tarea de desarrollarlo. Es por ello que los niños recién nacidos se enfocan más a los, digamos, olores más agradables. Y depuran, también tienen la capacidad de sentir los olores no tan agradables. Y lo mismo pasa con la parte perceptiva auditiva. Los recién nacidos no nacen con ese desarrollado. Sin embargo, para lograr estimularlo y desarrollarlo, se apegan siempre a los sonidos más armónicos, más bajos. Por ello que, por ejemplo, en estos tiempos de sembrina, los recién nacidos se les dificulta, por ejemplo, con los sonidos de los traqui-traqui, que son sonidos fuertes, eso los aturde. Y es por ello también que cuando los niños están pequeños se les recomienda que la madre les hable para que ellos logren reconocerla. Es el primer sonido que ellos reconocen, la voz de la madre. Y lo mismo pasa con el olor. Ellos tienen esa, digamos, sienten ese apego o esa relación porque logran distinguir el olor de la madre. Y a medida que vamos creciendo, pues vamos desarrollando esa, digamos, ese sistema perceptivo que luego se vuelve vital para el desarrollo de nuestro aprendizaje. Para explicar, por ejemplo, de una forma más clara, más precisa, cómo funciona el sistema perceptivo en el ser humano, por ejemplo, permítanme, tenemos esto. Esto, por ejemplo, es un masmelo, ¿verdad? Nosotros tenemos, a través de nuestro sistema perceptivo, la capacidad de que, por ejemplo, lo visualizamos, vemos el color a través de nuestra mano,
presentimos la textura, y si lo llevamos a la boca, podemos deducir que es dulce, es grumoso y es agradable para nuestro organismo. Nuestro organismo tiene la capacidad de desarrollar y de valorar tanto lo agradable como lo desagradable. Es así como funciona la sensopercepción. Ahora, pasamos a otro punto no menos importante, que también está ligado a la sensopercepción. Tiene que ver en nuestra parte ya cerebral, la parte psicológica, que es la memoria y el aprendizaje. La memoria y el aprendizaje son como la sensación y la percepción. Tienen un vínculo necesario, obligatorio y necesario. ¿Por qué? Porque no existe el uno sin el otro. ¿Qué es el aprendizaje, señores? El aprendizaje no es más que la habilidad y el conocimiento que nosotros logramos obtener de nuestras experiencias conscientes y racionales, tanto positivas como negativas. Y la memoria, nosotros pudimos entenderla como aquel lugar donde se almacena, o sea, esa es una de las funciones que posee nuestro cuerpo, la de administrar y guardar toda la información que codificamos. Ella la organiza y la almacena. De hecho, existen algunas teorías que sustentan que nosotros los seres humanos somos como una computadora, que tenemos una memoria interna donde almacenamos toda nuestra información, nuestros recuerdos, nuestras vivencias. Y eso muchas veces, esos recuerdos y esas experiencias nos permiten predecir a través de estudios psicológicos las conductas futuras. Pero así funciona el aprendizaje. Nosotros a través de nuestros sentidos logramos, es un medio de aprendizaje. Y ese aprendizaje, ¿dónde se almacena? En nuestra memoria, que es una de las, vuelvo y repito, es una de las funciones múltiples que posee nuestro cerebro. Finalmente tenemos también lo que es que influye mucho, que es la emoción y la motivación. La emoción puede entenderse como la fuente de energía, que es la que nos, impulsa. Y la motivación es, lo de una forma sencilla, la motivación es lo que nos impulsa a lograr ese aprendizaje. Y si nosotros vemos de una forma escalonada, tenemos que la sensopercepción se compone, sensación, percepción, son dos cosas, son dos elementos necesarios que están vinculados obligatoriamente para cumplir un proceso. La memoria y el aprendizaje igualmente, son dos vínculos necesarios para lograr consumar ese proceso. Y la motivación y la emoción son otros dos nuevos elementos que se combinan para combinar ese proceso. Y todo eso, ¿qué es lo que engloba? ¿O qué es lo que busca? El desarrollo intelectual del individuo. ¿A partir de qué? El aprendizaje nos sirve ¿para qué? Para crear inteligencia. Señores, y la inteligencia no es para mí no es lo que todos piensan. Para mí inteligencia, a partir de todo esto proceso, se logra obtener la inteligencia. ¿Pero qué es la inteligencia? Señores, la inteligencia no es más que la capacidad de innovar. Nosotros cuando nacemos con una capacidad innata de desarrollarlo. Nacemos con una inteligencia pura. Es decir, el hecho de tener una capacidad para desarrollar nuestro sistema perceptivo, eso forma parte de nuestra inteligencia. Lo que pasa es que esa inteligencia pura, en el momento que entramos en el contexto social muchas veces, es viciada. ¿Es viciada por qué? Por posturas de ego, porque nos transversan la definición de inteligencia, creyendo que inteligencia es memorizar una serie de conceptos o creernos superiores a otros. No. Nosotros debemos ser inteligentes desde el punto de vista de absorber lo que más podamos de nuestro universo y tener la capacidad de innovar por nuestros propios medios. Actuar como lo hace la naturaleza. La naturaleza innova y produce cambios constantemente y lo hace desde su propia esencia, sin robarle nada a nadie.
Lo mismo pasa con nosotros. Debemos aprender a crear, a construir desde nuestra perspectiva. Podemos tomar como referencia lo que ya está plasmado, pero para obtener un verdadero aprendizaje se basa en nuestras propias experiencias, en lo que nosotros realmente logramos crear. Esa es la verdadera inteligencia. Y esa inteligencia es la que nos va a llevar a desarrollar una serie de pensamientos para poder tener éxito y autorrealización en la vida. De hecho, hay quienes sustentan que el éxito de una persona radica en la calidad de sus pensamientos. Porque lo que existe en el mundo externo, antes de materializarse en la dimensión externa, existió en la mente y en el pensamiento de una persona. Y nosotros, los seres humanos, somos como un espejo que materializamos externamente lo que llevamos interno, es decir, lo que almacenamos en nuestra memoria. Por eso que debemos tener cuidado con lo que incluimos en ella. Porque si bien es cierto, la memoria no tiene la capacidad de guardar lo bueno y desechar lo malo, no. Ella es igualitaria para todo. Ella va asumiendo todo lo que nosotros vivimos, lo que vivenciamos diariamente, ella lo almacena y lo codifica. Tanto cosas positivas como cosas negativas. Se encuentra en nosotros la capacidad, tenemos la inteligencia para desechar lo que no nos sea útil y aprender de lo bueno. Espero que esta información te haya servido, haya sido de tu agrado. Y antes de despedirme, me quiero despedir con una frase, un pensamiento. Y es que eres tú, me quiero despedir con esto. Eres tú el que cosecha en el huerto de tu mente. Así que aprende a sembrar pensamientos positivos, pensamientos alegres y lograrás cosechar felicidad. Muchas gracias por tu atención y espero te haya servido y te haya gustado. Dios te bendiga. Feliz día.